descubriendo quién es Dios. No porque seamos exploradores, no porque tengamos muchas habilidades para descubrir, ¿verdad? Como creían los liberales hace un par de siglos atrás, que el hombre descubría en su interior al Dios divino, elucubrando en su mente cuestiones que nada tenían que ver. Conocemos a Dios porque Él se ha revelado. Y conocemos a Dios porque Él se ha revelado de manera clara en las Escrituras. Y eso es lo que vamos a entender hoy día, ¿verdad? Bien, vamos a poder comprender hoy día al Dios de gracia. El Dios que se revela también como un Dios que da gracia. Lo hemos conocido en sus distintos atributos, como un Dios santo, un Dios justo, un Dios misericordioso, ¿verdad? Un Dios bondadoso. Y hoy día nos toca conocer qué significa que Dios sea un Dios de gracia. Así que te invito a abrir tu Biblia primeramente en el libro de Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9. Son solamente 2 versículos, que son los versículos subsecuentes a los que vimos la semana pasada. Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Dice así la palabra del Señor. Dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Pasaje bastante conocido, ¿verdad? Sobre todo en círculos reformados, círculos presbiterianos como el nuestro. Pero quisiera partir diciendo lo siguiente: a lo largo de la historia de la iglesia más bien, pocas verdades han sido tan atacadas como esta. Vemos en el hombre, vemos en el ser humano una necesidad imperante, ¿verdad? Un instinto imperante de querer alcanzar a Dios con sus propias fuerzas, de querer llegar al cielo en sus propios términos. Y siempre pregunto lo mismo: ¿por qué tú crees que eres merecedor del cielo? Y mucha gente dirá: bueno, porque soy buena persona, no le hago mal a nadie, ¿verdad? Y las distintas religiones las distintas religiones todas te ofrecen, ¿verdad?, la oportunidad de ganarte el cielo. Todas te ofrecen la oportunidad de ganarte el cielo a través de tus obras. Por eso, y eso no es algo ajeno al cristianismo. Dentro del cristianismo vemos esa realidad también en círculos como el catolicismo romano, que te enseña que a través de tus obras tú puedes conquistar la justicia, ¿verdad? Y al final, si no eres tan justo, igual vas al purgatorio y de ahí puedes pasar al cielo si no eres tan malo, ¿verdad? O en círculos evangélicos, no evangélicos, donde hay gente que literalmente predican que la salvación es por las obras, ¿verdad? Y que tú puedes... Tú, en la medida que tú te portes bien, vas a llegar al cielo. Por eso digo que pocas verdades han sido tan atacadas y al mismo tiempo tan necesarias como es la doctrina de la gracia de Dios. ¿Pero qué significa esto? Déjeme decirle primeramente que a comienzos del siglo V surgió una de las controversias más decisivas del cristianismo. La disputa entre Pelagio, ¿verdad?, un monje, y Agustín de Hipona, San Agustín, el famoso San Agustín, quien forjó en gran parte la mentalidad del cristianismo occidental. Pelagio enseñaba que el hombre no está radicalmente corrompido por el pecado. Según él, el ser humano aún tiene la capacidad natural de obedecer a Dios y puede, por lo tanto, elegir el bien, y en última instancia, él puede cooperar decisivamente para ser salvo. La gracia, entonces, para Pelagio podría ser útil, pero no es indispensable. Él podría decir: podemos ser salvos sin necesitar de la gracia de Dios. Agustín, en cambio, cuando fue a las Escrituras, vio lo siguiente, y también su propia experiencia de pecado también lo hizo llegar a la siguiente conclusión. Él afirmó algo muy distinto. Él dijo que el hombre está muerto en delitos y pecados, y su voluntad está esclavizada, de modo que no hay ningún hombre, como leíamos ahí en el texto de Romanos, en la lectura anterior, que ningún hombre puede ni quiere voluntariamente acercarse a Dios. Eso es fundamental, hermanos. Ningún hombre no puede ni quiere voluntariamente acercarse a Dios. De hecho, todos los hombres huyen de Dios, rehúsan a Dios constantemente. Por lo tanto, hermanos amados, el hombre tiene una voluntad esclavizada, y que si hay alguien que ha de ser salvo, tendrá que ser enteramente por la gracia soberana de Dios. O sea, la única forma de que alguien sea salvo es que Dios toque su vida, lo llame y lo atraiga con fuerza hacia sí mismo. Hermano, no es una exageración decir que lo que estaba en juego era esto. ¿Es la salvación una obra de Dios o una obra del hombre? ¿Tú crees que tu salvación es una obra tuya o una obra de Dios?
Y esa no es una discusión del siglo V, hermanos amados. Esa es la pregunta que sigue latiendo en cada corazón humano hasta el día de hoy. Y todavía siguen las mismas controversias de la antigüedad. ¿El hombre coopera para su salvación? ¿El hombre puede salvarse a sí mismo? Porque si somos honestos, muchos viven como si Pelagio tuviera razón. Porque el hombre naturalmente busca autojustificarse. El hombre naturalmente busca ganarse el cielo. Ganarse el cielo. Pensar que Dios puede aprobarlo por portarse mejor o peor. Recordemos qué fue lo que pasó. El hombre apenas el hombre tuvo la libertad, ¿verdad? Una libertad entre comillas, en la antigüedad. Lo primero que hizo después del gran diluvio fue construir una torre, la famosa torre de Babel. Porque ellos dijeron, llegaremos hasta Dios por nuestros propios términos. El hombre siempre quiere buscar a Dios por sus propios términos y Dios dice, no, soy yo el que te llama, soy yo el que te trae, soy yo el que transforma tu corazón. Hermanos amados, muchos creen que su moralidad, que el ser tan buenas personas, lo hace aceptables ante Dios. O asumen simplemente que Dios hace su parte mientras yo hago la mía, ¿verdad? Entonces entre Dios y yo nos salvamos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios, hermanos amados, confronta esta idea y de una manera clara, radical, de hecho. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los Efesios, que es el pasaje que estamos analizando, no deja espacio para ninguna ambigüedad. Después de mostrarnos en el versículo 2 en adelante, ¿verdad? De hecho en el versículo 1 en adelante dice, Él nos dio vida, ¿verdad? A vosotros cuando estabais muertos en delitos y en pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo. O sea, después de mostrarnos que estábamos muertos, porque eso es lo que es el ser humano, muerto espiritualmente. Son verdaderas personas que caminan, ¿verdad? Cargando una sentencia de muerte en su espalda. Todos los seres humanos sin Dios están muertos espiritualmente. Y Él lo dice de una manera radical. Después de decirte, no, tú estás muerto, y después de declarar que Dios es rico en misericordia, nos lleva al corazón del Evangelio cuando nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Así que permítame echarle un vistazo en profundidad a lo que el Señor nos quiere decir respecto de este atributo tan hermoso que es la gracia de Dios. Veamos primeramente cuál es la naturaleza de la gracia, que es un don absolutamente inmerecido. La Biblia dice claramente, tú eres salvo por gracia, ¿verdad? Aquí Pablo comienza una afirmación que está tan breve, que es breve como profunda. Él no dice que es por tu esfuerzo, tampoco dice que es por tu obediencia, ni siquiera dice que es por fe. En primer lugar dice que es por gracia la salvación. Y esto no es un detalle menor, ¿sabes por qué? Porque esto es el fundamento mismo de lo que predicamos. Nosotros predicamos un evangelio que dice que Dios tiene poder para salvar al pecador, ¿verdad? No que el pecador puede salvarse a sí mismo. Pero ¿qué es la gracia? Si nos preguntamos primeramente, ¿qué es la gracia? ¿Cuál es la naturaleza de la gracia? Hermano, la gracia es el favor libre, soberano e inmerecido de Dios hacia pecadores culpables. O sea, es el favor, es el regalo inmerecido que los pecadores reciben de parte de Dios. No es simplemente que Dios quiera ayudar al hombre. Hoy voy a ver al hombrecito que está tambaleando, ¿verdad? No es que Dios quiera ayudar al hombre. Tampoco es que Dios nos dé una segunda oportunidad. Hoy otra vez volvió a tropezar, le voy a dar otra oportunidad. No, hermanos. No es que Dios vea algo bueno en nosotros y decide recompensarnos. Cuando se habla de la gracia de Dios, lo que decimos es que significa que Dios actúa a favor de aquellos que no solo no se lo merecen, sino que merecen lo contrario. Hermanos, no hay nada más glorioso que esta doctrina, porque difícilmente tú podrías hacerle bien a alguien que te ha hecho daño. Difícilmente tú y yo podríamos buscar a esa persona que nos dañó y pagarle con bien. El hombre no tiene ese corazón, pero Dios sí. Dios no solamente no nos castiga por nuestro pecado, sino que nos da su gracia, nos corona de favores y de misericordias, como dice el salmista. Y eso, hermanos amados, es asombroso. Aquí es donde la gracia se diferencia de la misericordia que vimos en el sermón pasado. Porque la misericordia nos libra del castigo que merecemos. O sea, misericordia es no pegarle a alguien que se merece un golpe.
Misericordia es no castigar a alguien que se merece un castigo, ¿verdad? Eso es misericordia. Pero la gracia no solamente no es darle el castigo que se merece, sino es darle las bendiciones que no se merece. Eso, hermanos, es asombroso. La gracia significa, hermanos amados, que nos conceden las bendiciones que no merecemos. Por lo tanto, la misericordia dice, no vas a recibir el juicio. Y la gracia dice, no solamente no recibirás el juicio, recibirás vida, justicia, adopción, gloria. Eso es la gracia de Dios. La gracia excluye todo el mérito humano. Si alguien piensa por alguna razón que se merece que Dios lo bendiga, está totalmente errado. Tú ni yo merecemos absolutamente nada de Dios, y aún así Dios muestra su gracia constantemente con nosotros al hacernos sus hijos, al adoptarnos. Él justamente podría habernos rechazado. Él justamente podría haber dicho, podría habernos condenado, y nada malo habría hecho, habría sido justo. Pero Él decide hacernos suyos, ¿verdad? Hacernos sus hijos. Por lo tanto, Pablo refuerza esta idea en otro lugar. En Romanos capítulo 11, versículo 6 dice lo siguiente: que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. O somos salvos por gracia completamente, o nos salvos por gracia. O Dios nos salva 100%, o no nos salva simplemente. Porque si un 1% depende de mí, ya no es gracia. Porque si un 1% depende de ti, ya no es gracia. Porque en ese mismo pasaje, el apóstol Pablo profundiza y dice, en Romanos capítulo 4, si no me equivoco, el apóstol Pablo profundiza y dice que si alguien, ¿verdad?, que aquel que trabaja se le da un pago. Y si se le paga, ya no es por gracia. Si tú trabajas para tu salvación, ya no estás siendo salvo por gracia. Y Dios no salva a nadie que no sea por gracia, sin merecerlo. Aquí no hay términos medios, no hay combinaciones. Si la salvación depende en alguna medida de nuestras obras, entonces deja de ser gracia, ya es por obras. Por eso, y aquí es donde se cae tanta gente, hermanos amados, porque la tendencia natural del corazón humano es querer aportar, querer sentir que hice mi parte, ¿verdad? Es que yo ayudé a la abuelita a cruzar la esquina, por eso el Señor me va a considerar, ¿verdad?, a cruzar la calle. Hermanos amados, el hombre siempre quiere tener alguna base para poder decir, yo respondí mejor que otros. Yo me porté mejor que él, yo me porté mejor que ella, por eso me merezco que Dios me salve y me bendiga. Hermanos, pero la gracia corta de raíz esa arrogancia que los seres humanos tenemos. La gracia corta de raíz esa arrogancia, esa jactancia que el hombre naturalmente tiene. Porque la gracia no simplemente nos ayuda, es la causa total de la salvación. Por eso los reformadores levantaron la voz con fuerza y dijeron, solo Cristo, sola gracia, solo por gracia. Muchas veces, incluso dentro de la iglesia, se piensa en la gracia como una especie de empujón divino, como que Dios nos empuja, como que Dios hace su parte y nosotros completamos el resto, ¿verdad? Pero Pablo no es lo que enseña. El texto dice, no dice, por gracia sois ayudados, no dice eso. Por gracia sois salvos, porque la salvación es total y completamente del Señor. Y si es total y completamente del Señor, toda la gloria es total y completamente para Dios, no para el hombre. El hombre no tiene nada de qué jactarse. Es decir, la gracia no colabora con la salvación. La gracia produce la salvación. Desde el inicio hasta el fin, la obra es de Dios, porque aquel que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla. Yo te hago una pregunta, querido hermano, querida hermana. ¿Eres consciente de que Dios comenzó la buena obra en ti? Si es así, ten la seguridad de que Él no va a dejar a medias la obra. Hermano, ninguno de nosotros va a quedar a medias. Ninguno de nosotros va a quedar indeterminado. El Señor está trabajando con nosotros de tal manera y Él tiene poder, ¿verdad?, para presentarnos ante Dios sin mancha alguna. Aquel que comenzó la buena obra será fiel en perfeccionarla. Y por lo tanto la gracia produce la salvación desde el inicio hasta el fin. Todo es obra de Dios. Si tú has llegado aquí, es obra de Dios. Si en tu corazón ha nacido la necesidad de buscar a Dios, de tratar de conocer, aunque sea un pequeño, ¿verdad?, ápice de interés, eso es Dios. Todo es Dios. Dios es el que obra desde lo más pequeño hasta lo más profundo. Y eso nos obliga a examinarnos, a preguntarnos cómo vivo mi fe, cómo vivo mi espiritualidad. ¿Estoy confiando en la gracia de Dios o estoy confiando en lo muy bien que lo hago?
¿verdad? Como cristiano. Me acerco a Dios como alguien que merece que Dios me acepte o como alguien que necesita misericordia y gracia. Cuando llegamos nosotros aquí, hermanos amados, llegamos como un pueblo de gracia, un pueblo que necesita misericordia y que necesita gracia. Porque hay una forma religiosa de negar la gracia cuando creemos que Dios nos acepta porque oramos más bonito. Cuando creemos que Dios nos acepta porque oramos más, porque servimos más, porque somos mejores que otros, porque somos menos herejes que otros, ¿verdad? Alguno dirá que nuestra iglesia es demasiado sana, ¿no? Como los otros. Hermanos, Dios nos acepta solamente por gracia. Pero el Evangelio nos humilla, nos humilla profundamente. Nadie puede salir de este lugar creyéndose algo que no es. El apóstol Pablo también decía, ninguno tenga un más alto concepto de sí mismo que el que debe tener. ¿Qué te crees? Permítame decirlo así, que suene fuerte. ¿Qué te crees? ¿Te crees algo delante de Dios? ¿Crees que Dios te debe algo? Dios no te debe nada. Y aún así, Él toca tu corazón para acercarte a Él. Hermanos, no somos salvos porque somos dignos, somos salvos porque Dios nos ha dado su gracia. Y ese es el pilar y la fuente sobre la cual vivimos nuestra fe. En segundo lugar, hermano, quiero mostrarte algo. ¿Cuál es la condición del hombre incapaz de salvarse a sí mismo? Porque para la gracia, o para que la gracia sea entendida en toda su gloria, primero debe ser vista a la luz de nuestra condición real. Porque si el hombre estuviera simplemente enfermo, la gracia sería una ayuda. Dale un par de medicamentos al enfermo y sanará. Pero dice la palabra que el hombre está muerto. Y si el hombre está muerto, entonces la gracia es absolutamente necesaria. No puede simplemente necesitar una ayuda, necesita que le den vida. Anunciando esta gloriosa realidad, el Señor le pregunta al profeta Ezequiel en Ezequiel 37, hijo de hombre, ¿estos huesos vivirán? Y el profeta respondió, tú lo sabes, Señor. Y los huesos vivieron. Y aquí esos huesos que viven, esos huesos que han recibido vida cuando estábamos muertos. Hermanos, eso es exactamente lo que Pablo ha venido diciendo en el contexto inmediato de Efesios capítulo 2. En el versículo 1 nos dice que estábamos muertos en delitos y en pecados. En el versículo 2 nos dice que antes andábamos conforme a este mundo. En el versículo 3 nos dice que éramos esclavos de nuestro deseo, de nuestros impulsos. Y en el mismo versículo nos dice que éramos por naturaleza hijos de ira. Y eso no es una exageración. El apóstol Pablo no está exagerando, no está haciendo una hipérbole retórica. Es el diagnóstico que Dios hace sobre la humanidad. El hombre está muerto, el hombre no puede hacer nada para salvarse a sí mismo. El problema del hombre no es superficial, no es una yaya, es un problema radical. La muerte espiritual implica que el hombre está incapacitado totalmente para llegar a Dios. Cuando la Escritura dice que estábamos muertos, no está suavizando el lenguaje. Porque un muerto, ¿qué es lo que hace un muerto? Nada. Un muerto no responde. Un muerto no busca. Un muerto no coopera. Un muerto no inicia nada. Esto significa que espiritualmente hablando, el hombre no puede dar el primer paso hacia Dios, no puede inclinar su corazón hacia Cristo por sí mismo, no puede producir fe desde su naturaleza caída, ¿verdad? No puede. Y aquí es donde la gracia deja de ser una opción y se vuelve absolutamente indispensable. Porque en este punto entendemos mejor por qué la iglesia tuvo que enfrentar el error de Pelagio, que decía que el hombre sí podía escoger a Dios. Porque Pelagio afirmaba que el hombre no estaba muerto en pecados, sino que aún conservaba la capacidad de obedecer a Dios por sí mismo. Según él, el hombre podía iniciar su acercamiento a Dios. Podía decidir el bien sin una obra previa de gracia. Y la gracia era más bien una ayuda y no una necesidad absoluta. Pero esa visión choca radicalmente con la Biblia, porque Pablo no describe a alguien que necesita dirección. El apóstol Pablo describe a alguien que necesita ser resucitado, volver a la vida. Ahora bien, aunque la iglesia rechazó la doctrina de Pelagio, que se conoce como pelagianismo, el problema no desapareció, porque la arrogancia del hombre no desaparece tan fácil, hermanos. De hecho, adoptó formas más sutiles. Muchos han afirmado a lo largo de la historia
que el hombre no puede salvarse por sí solo, pero sí puede dar el primer paso hacia Dios. Y luego Dios puede responder con su gracia, ¿verdad? Y esa idea, algunos le llaman permisionismo, ¿ya? Esa idea presente en distintos grados en la teología de la Iglesia Católica y también en corrientes asociadas al arminianismo, suena más equilibrada porque todos los hombres queremos oír que podemos definirnos, que podemos autodeterminarnos, pero sigue siendo profundamente problemática. ¿Sabe por qué? Porque en el fondo sigue afirmando que hay algo en el hombre que no está muerto, hay algo en el hombre que sigue vivo, hay una chispa inicial que puede inclinarse hacia Dios, pero no hay espacio para eso. La Biblia es demasiado radical. En Romanos 3 dice, no hay justo, no hay ninguno, no hay nadie bueno, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, no hay, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y Efesios ratifica, porque Efesios no dice, Dios ayudó a los que comenzaron a buscarlo, no, dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros pecados. Y lo refuerza también en otro lugar, la epístola a Tito, capítulo 3, versículo 5, dice que Dios nos salvó, sí, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, ¿verdad? Sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Hermanos, grabémonos esto, no hay una cooperación humana, no hay una cooperación humana. No hay cooperación inicial, no hay un mérito que tú tengas previo que haga que Dios te mire con mejores ojos. La salvación comienza por Dios y no por el hombre. La salvación es del Señor, de inicio a fin. Lo que nos lleva a un tercer punto, el Dios de la gracia soberana. Porque si hemos de ver la naturaleza de la gracia y la capacidad del hombre, también es necesario respondernos algunas preguntas inevitables. ¿Por qué Dios salva si el hombre está muerto? Si el hombre no quiere nada con Dios, si los hombres no les nace buscar a Dios, ¿por qué Dios salva? Si no hay mérito en el hombre, si no hay disposición natural, si no hay cooperación inicial, ¿qué le mueve a Dios a mostrar esa gracia? La respuesta es bíblica y humilla los corazones humanos. Nada fuera de Dios mismo. La gracia nace en el corazón de Dios y no del hombre. La Escritura nunca presenta la gracia como una reacción de Dios a algo que ve en nosotros, ¿verdad? No dijo, qué bien es, qué buena persona es la hermana Eliana, así que la voy a salvar. No funciona así. La Biblia nunca da esa imagen. No dice que Dios vio quién iba a creer y por eso lo salvó. Tampoco dice que Dios vio quién respondería mejor y por eso lo salvó. Dice que Dios actúa conforme a su propósito, conforme a su plan. De hecho, unos versículos más adelante, en el libro de Efesios capítulo 2, versículo 7, Pablo declara que Dios nos salvó ¿para qué? Para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Y en Efesios capítulo 1, esto se hace aún más claro. Si usted lee todo el capítulo 1, la Escritura dice que fuimos escogidos, predestinados, adoptados, y todo esto según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, esto significa que la gracia no tiene su causa en nosotros, sino que es el corazón soberano de Dios quien elige salvar al hombre. Es más, esto va a doler. Es el corazón de Dios quien elige salvar a ciertos hombres, a un pueblo especial. Entonces, pero necesito precisar algo que aunque puede incomodar, es profundamente bíblico. Dios no está obligado a mostrar gracia. ¿Quién te obliga a ti a regalarle 10,000 pesos a un mendigo en la calle? ¿Estás obligado a hacerlo? No. Si alguien lo da de forma voluntaria. Algo así sucede con el Señor, guardando las proporciones, por cierto. Dios no está obligado a regalarles la salvación a nadie. No está obligado a mostrar gracia. Si Dios estuviera obligado, dejaría de ser gracia. Entonces, la gracia, por definición, es soberana e inmerecida. La gracia, por definición, es soberana e inmerecida. En otras palabras, Dios no debe salvación a nadie, pero en su bondad ha querido salvar a muchos, entre ellos nosotros. Y esto es lo que en la teología reformada se conoce como gracia soberana.
no arbitraria, no caprichosa, sino perfectamente sabia, justa y buena. Pero aquí lo importante, hermanos, es que asimilemos esa gracia en nuestros corazones, porque la elección no es simplemente un concepto que me sirve para debatir con arminianos, sino que es profundamente relacional. Es la forma en que los creyentes vivimos nuestra fe. Yo vivo mi fe porque sé que Dios me ha escogido para ser salvo. Por lo tanto, hermanos amados, porque Dios no solamente quiere salvarnos, Dios ama salvar a su pueblo. Dios, su gracia fluye de su carácter. Dios es amor, Dios es bondad, es misericordia, y por lo tanto Dios ama mostrar esos atributos. No es solamente que Dios tolera salvarnos, ya voy a salvarlos porque ya está bien. No, Él se deleita en salvarnos, Él se deleita en salvarte a ti, Él se deleita en salvarme a mí. Por lo tanto, esa gracia, hermanos amados, soberana, tiene un centro que nos lleva a todo: Jesucristo. Escuche bien lo siguiente: Dios decidió salvar, pero lo hizo a través de la cruz. Lo hizo a través de Cristo. Por lo tanto, la elección no elimina a Cristo. La elección exalta a Cristo, porque fuimos escogidos, dice Efesios 1, en Cristo, redimidos en Cristo, reconciliados en Cristo, adoptados en Cristo. Por lo tanto, toda gracia que recibimos viene por medio de Cristo. Así que aquel que rechace a Cristo no tiene posibilidad de gracia. Rechaza la gracia, de hecho. No fuimos escogidos porque éramos dignos. No fuimos amados porque éramos mejores. Nos fuimos salvados porque respondimos primero. Fuimos alcanzados por la gracia soberana. Y eso produce humildad porque no hay base para el orgullo. Produce seguridad y consuelo porque nuestra salvación descansa en Dios y no en nosotros. Y produce adoración porque solo de Dios es la gloria, porque todo proviene de Él. Avanzando ya, vamos a otro punto. De gracia recibimos, de gracia damos. Fíjense bien. Si todo lo que yo le he dicho hoy día es cierto, que fuimos salvados por pura gracia y sin mérito alguno, entonces esa gracia no puede dejarnos indiferentes. No puede quedarse solamente como una doctrina que predica la Iglesia Reformada. Debe convertirse en una vida que reflejamos. El hermano conversaba en la mañana y decía: una de las cosas que más me gusta es el amor, la gracia, la fraternidad que hay en la iglesia. Porque una iglesia no puede predicar gracia y vivir de forma inmisericordia. Hermanos, Jesús dijo con claridad: de gracia recibisteis, dad de gracia. Pero ¿cómo se ve esto en la práctica? Miremos a Cristo. El Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en ese Evangelio, encontramos una mujer que había sido sorprendida en pecado y fue arrastrada por los religiosos, ¿verdad? Fue expuesta y fue humillada públicamente. Y los líderes religiosos estaban listos para condenarla y para arrojar las piedras y matarla, ¿verdad? Eso es lo que iban a hacer. Ellos tenían la ley, tenían las piedras y creían tener la razón. Vamos a matar a esta pecadora. Humanamente, quizás no hay defensa posible. Moralmente, es culpable, fue sorprendida en pecado. Y entonces aparece Jesús. Y Él no niega el pecado. Él no dice: no, ella no ha hecho nada. Él no la niega. Pero tampoco aplasta al pecador. Tampoco humilla al pecador, porque después de confrontar a los acusadores, Él, cuando se queda solo con esta mujer pecadora, le dice: yo no te condeno. Le dice: ¿alguno de estos te condenó? No, Señor, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más, le dijo. Hermanos, ahí está la gracia de manera explícita, porque Jesús no ignora el pecado, no relativiza la verdad. Lo que es pecado, lo que está mal, está mal. Y no porque lo diga el pastor, lo dice lo que diga la Biblia, ¿verdad? Él no relativiza la verdad, pero tampoco destruye al pecador. Por eso, cuando, por ejemplo, cuando hay disciplinas eclesiásticas dentro de la iglesia, el fin no es destruir a la persona que está viviendo una disciplina. El fin es restaurarla como Cristo restaura a cualquier pecador como tú y como yo, así como Cristo nos ha restaurado tantas veces. Hermanos, Cristo trata a esa mujer no como merece, misericordia, la trata con gracia, ¿verdad? Ahora la pregunta es inevitable: ¿cómo tratamos todos nosotros a los demás? ¿Como fariseos que exigen que estén a nuestro estándar? Porque los fariseos eran buenos para crear leyes según sus propios estándares y negar la verdadera ley de Dios. ¿O tratamos a las personas como
pecadores que han recibido gracia. Yo siempre lo repito. Alguien dijo, me parece que fue Timothy Keller, es el autor de esa frase. Él dijo que la iglesia debe funcionar como Alcohólicos Anónimos. Porque en Alcohólicos Anónimos todos son alcohólicos ayudando a otros alcohólicos, ¿verdad? En la iglesia, hermanos amados, todos somos pecadores ayudando a otros pecadores. Una cultura de gracia. Hermanos, ¿cómo tratas a los demás? ¿Sigues tratando por encima del hombro porque alguien cometió un error o pecó? ¿O sigues condenando a aquel que se equivocó un día y pecó contra ti? Y todo el tiempo lo escarneces y hablas y guardas esa religiosidad, ese fariseísmo. Porque es fácil exigir perfección, es fácil guardar rencor, es fácil responder con dureza y medir a otros con una vara estricta. Pero eso revela que hemos olvidado cuánto se nos ha perdonado, cuánto hemos sido perdonados. La gracia recibida produce gracia otorgada. Si hay alguien que haya recibido gracia en este lugar, tiene que otorgar gracia. Recuerde una cosa, el que ha sido perdonado mucho, ama mucho, mucho ama. Mucho ama. El que ha recibido gracia aprende a extender gracia a los demás. Y permítame concluir este sermón con las siguientes palabras. Porque cuando llegamos al final, todo converge. Y todo converge en una realidad que es gloriosa. Cristo es la manifestación suprema de la gracia de Dios. Y no solamente estoy hablando de un concepto, estoy hablando de una persona. Jesucristo, Rey y Dador de gracia. Hermanos, sin Cristo es imposible la salvación. Sin Cristo es imposible la gracia. Sin Cristo es imposible que tú y yo estuviésemos en Dios. En Cristo, hermanos amados, vemos la gracia que desciende del cielo. Dios no tenía ninguna necesidad de venir a las polvorientas calles de Palestina antiguo, ¿verdad? A pasar frío, a pasar hambre, a caminar kilómetros y kilómetros. Porque el mundo antiguo no es como el de hoy, hermanos. Nosotros hoy día andamos cómodos, pero en el mundo antiguo, el polvoriento, los pies llenos de callos, caminando kilómetros y kilómetros. Dios hizo eso. Dios se encarnó. Cristo es la gracia revelada. Cristo es el Dios, hermanos amados, encarnados. Es la gracia que desciende del cielo, la gracia que se acerca al pecador. Hermanos amados, muestra la idea de un mundo completamente destruido, muerto en sus delitos, en sus pecados, en sus querellas, ¿verdad? El mundo desolado. El príncipe de este mundo gobernaba sobre este mundo caído y todos los hombres estaban muertos en sus delitos, en sus pecados, en su propia miseria. ¿Hasta qué? Hasta que la gracia desciende. Hasta que Cristo viene, hermanos amados. Hasta que Cristo viene, hermanos amados, y se hace carne. La gracia y se acerca al pecador. Porque la gracia no solamente hace eso, sino que toma la culpa del pecador y la carga sobre él mismo. Camina en esa cruz, cargando la cruz que tú y yo debiésemos cargar. Hermanos amados, la gracia que le permite morir por amor a nosotros. La gracia que le permite ser azotado por amor a nosotros. La gracia que le permite ser ultrajado, ¿verdad?, por amor a nosotros. Y esa gracia que también resucita para dar vida a los que antes estaban muertos. Hermanos, toda nuestra salvación está en Cristo. En el discipulado matutino que tuvimos hoy día, recordábamos la primera pregunta del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuál es tu único consuelo en la vida como en la muerte? Que no me pertenezco, que soy de Cristo, ¿verdad? En Cristo, hermanos amados, decimos que toda nuestra salvación está en Cristo. Por gracia fuimos escogidos en Él, en Cristo. Por gracia fuimos redimidos en Cristo. Por gracia vivimos ahora en Cristo. Así que si hay algo bueno en ti, es porque estás en Cristo, ¿verdad? El mismo Señor Jesús dijo en Juan capítulo 15, yo soy la vid verdadera y vosotros los pámpanos. Nadie puede llevar fruto fuera de mí. Separado de mí nada podéis hacer. Hermano amado, hermana amada, si quieres hacer algo espiritualmente rico, si quieres crecer espiritualmente, únete a Cristo. Vive en Cristo. Permanece en Cristo. Hermanos amados, porque por gracia vivimos ahora en Él. Y si esto es cierto, entonces la iglesia no es cualquier comunidad. Aquí no está la creme de la creme. Aquí no está la alta society, ¿verdad? La alta sociedad. Aquí no estamos los grandes sabios, ¿verdad? Mirad, dijo el apóstol Pablo, que ninguno entre vosotros es sabio.
Porque lo despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar. Lo necio del mundo. Lo que nadie quería. ¿Te has sentido alguna vez despreciado? ¿Te has sentido despreciado a lo mejor por tus padres? No lo sé, por tu madre, por un padre que abandonó, por familiares. No sé, yo creo que todos en algún grado hemos vivido algún grado de desprecio. Pero Dios a lo despreciado del mundo escogió para salvar. Eso es lo rico de la gracia. Hermanos amados, y como todos nosotros somos despreciados y desechados, ¿verdad? Y hemos sido aceptados en Cristo, quien también fue despreciado y desechado por amor a nosotros. Nosotros no somos un pueblo cualquiera. La iglesia no es una reunión de personas moralmente superiores. No es un grupo de los que lo lograron espiritualmente y aquí estamos, no como los otros. Tampoco somos una élite religiosa, ¿verdad? La iglesia es un pueblo de gracia, el pueblo de la promesa, un pueblo del pacto, un pueblo que no merecía ser llamado. Lo leímos en la lectura bíblica en Deuteronomio, cuando le dijo al pueblo de Israel, le dijo: a vosotros amén, no porque fuerais diferentes, no porque fuerais mejor que los otros pueblos, es por gracia. Un pueblo que no merecía ser llamado, un pueblo que no merecía salvarse, que no tenía nada que ofrecer, pero que fue alcanzado, rescatado y transformado por la gracia de Dios en Cristo. Por lo tanto, la iglesia debería ser el lugar donde los pecadores encuentran restauración, donde los pecadores son bienvenidos, donde los débiles encuentran paciencia. Los débiles, vamos a tener paciencia con los débiles. Ten paciencia con los otros débiles, así como se te ha dado gracia. Donde los caídos encuentran ayuda y donde todos encuentran a Cristo. Esa es la iglesia. Mira a tu alrededor. Mira los rostros de tu hermano y considera lo que voy a decir cuando llegue la hora de tomar la cena del Señor. Porque la iglesia, hermanos amados, es el cuerpo de Cristo. Tus hermanos son parte de ese mismo cuerpo místico. Y esta iglesia local, por pequeña que sea, con todas sus imperfecciones, es el resultado de la gracia de Dios. Es el resultado de lo que Dios hace en el corazón de los creyentes. Y tú estás aquí no porque lo merezcas, sino porque Dios en su gracia soberana te trajo. Permíteme entonces concluir con lo siguiente. Despojémonos de toda arrogancia, despojémonos de todo resentimiento, de todo juicio, de toda vanidad. Y que al vernos el mundo no vea personas perfectas, sino una comunidad que puede decir con verdad: por gracia somos lo que somos. Amén. A Él y solo a Él sea toda la gloria.